Marcos, en principio tener una referencia, ¿no? Un puntapié inicial. Se conocieron los datos inflacionarios, se conocieron estos datos, ¿no?, que CAME difundía en las últimas horas sobre la distorsión que hay de precios. La realidad de la góndola es muy difícil, ¿no? Sí, muy complicado con estos números. Y decías, el dato de inflación se conoció el de abril, pero recordemos que la última corrida cambiaria fue en los últimos 10 días del mes de abril, con lo cual eso se va a ver más impactado en el mes de mayo, cuando en junio conozcamos la cifra que publicará el INDEC. Algunos hablan de 2 dígitos, lo cual hace, claro, es muy difícil que el consumo no se vea resentido con estos aumentos que uno ve en algunos productos de la canasta básica, que aumentaron un 30% después de que esta corrida cambiaria se produjo, como pongamos aceite, algunas harinas y lo que tiene que ver con el arroz, por ejemplo, que son insumos básicos y a donde más impacta en lo que es en la línea de pobreza, ¿no? ¿Por qué se da, Marcos, en alimentos con tal magnitud? Porque evidentemente aumenta todo. Por allí nos decían algunos referentes del comercio hoy, vestimenta, calzado ha tenido un sacudón importante de precios, pero alimentos, bebidas, lo de consumo habitual doméstico para la gran mayoría aumentan mucho y periódicamente. ¿Por qué se da este fenómeno? Primero, creo que esta vuelta hubo un error con el anuncio, ¿te acordás de que el dólar soja, que venía Ajá. acompañado del dólar para las economías regionales, y ahí se especuló que iba a entrar la yerba, el arroz, otros productos, y entonces apareció el índice y el impacto del por las dudas, ¿no? Ajá. Primero se retuvo y uno lo que está viendo, y te lo dicen los mayoristas, hay un problema hasta en la entrega, está habiendo algún faltante en alguno de estos productos y tiene que ver por esto que decíamos. Ante la duda, a ver si lo puedo reponer, hay una mayor remarcación. Lo que estamos viendo, y ya desde hace un tiempo largo esta parte, como vos señalabas, en el caso del calzado, la vestimenta, aumento en dólares, si uno lo Ajá. traduce, porque pese a lo que uno ve que se descalza, digamos, el dólar blue del dólar oficial, lo que uno está viendo es un aumento en dólares. Por eso no estamos viendo, a diferencia de otras etapas, que decís, bueno, estamos más competitivos, pareciera que podríamos estar más competitivos, vamos a exportar más. No está sucediendo eso en este momento y te digo que con el anuncio del fin de semana de Massa, con el tema del aumento de las tasas, es un problema que va a frenar más la actividad. Si le agregamos al tema de los precios, recordemos que la semana pasada también salió en el boletín oficial el último quita anunciada formalmente de los subsidios, Ujú. que le va a pegar a una clase media de forma importante. Ya lo vimos en las boletas de este último mes, que tuvo el impacto de un febrero y marzo muy caluroso. Bueno, con el próximo aumento va a haber casi 5 millones de personas que van a ver un aumento muy fuerte en lo que tiene que ver con la quita de subsidios. Porque cuando uno ve los anuncios del fin de semana, lo que más impacta es el aumento de la tasa, a un 97%, Ujú. se va a un 154 anual. Esto también es no solo para evitar la corrida. Massa la semana pasada, cuando estábamos en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Buenos Aires, decía, el mes que más me preocupa es mayo, porque tiene muchos vencimientos y teme una corrida como la de fines de abril. Por eso, tira algunos titulares que parecen para evitar una caída del consumo, pero los que más impactan son los que van a afectar al consumo. Esto que te digo, la tasa, Ujú. a un 97%, y cuando vos ves que dicen va a bajar para el saldo de las tarjetas de crédito, apenas son 2 puntos, de un 88 a un 86%. Vos no lo notás cuando te Claro. queda ese saldo pendiente. Es un 86% y a partir de junio, ¿no? Esos son algunos de los aspectos, lo mismo que la hora 12, que viene muy Ujú. dormido porque justamente la gente no tiene consumos porque no le alcanza, ya las tarjetas las tiene a full, y entonces, por más que baje 9 puntos, hoy hablaba con algunos empresarios del sector de, digamos, que venden productos electrónicos o Ajá. televisores, y te dicen, vemos muy difícil hoy que esto pueda mover la aguja con esta baja de tasas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí es que puede afectar la actividad y sobre todo creo que lo que está intentando el ministro un poco es decir, bueno, a niveles muy altos, pero sigo teniendo el control, al menos en lo aparente de la economía, porque no nos olvidemos, ya desde la semana pasada en el mismo lugar dijo, quiero ser candidato a presidente sin pasos, ¿no? Seguro. Hay una realidad, Marcos, que bien la mencionabas vos, ¿no? Da la sensación que vamos, de hecho ya parecería estar en un enfriamiento de la economía, generando un retroceso del consumo
por los precios, por la quita de financiación, de facilidades en cuotas y además porque los bolsillos no están aguantando este ritmo, ¿no? Con aumento de tarifas y demás. Pero por otro lado, se insiste en que se viene en una caída permanente del poder adquisitivo, la caída del consumo, rubros que están perdiendo décimas, porcentajes de 1 o 2% por mes en retracción de la compra. Da la sensación de que vamos hacia ese mapa, ¿no? Enfriamiento de la economía. Sí, mira, ya lo vemos en la provincia de Santa Fe. La otra vez hablando con el ministro de Economía, los números ya te lo ponen a través de la caída de ingresos brutos. Ajá. Se está esperando que este año en la provincia de Santa Fe, que no va a estar muy lejos los números nacionales que hablan de una caída del 4%, ya el impacto en el primer trimestre es de casi 5 puntos, en términos reales, ¿no? Sacándole esto de la inflación, del impacto de la inflación. Lo que te muestra es no solo el enfriamiento del consumo, sino también de la actividad económica, y lo veíamos con los números de los industriales de Santa Fe, que también desde hace unos meses empiezan a mostrar una caída de la actividad. No solo por un menor consumo, sino también las dificultades que estamos teniendo por el tema de poder importar algunos insumos, porque esto de tener ajustada la balanza, y ese es otro de los puntos que anunció Massa, que va a tratar de abrirla para que no se caiga tanto la actividad, lo que parece muy difícil porque cuentan cada dólar, y entonces eso también está impactando la caída del consumo, pero también está empezando a impactar la caída de la actividad de algunos sectores que venían bastante fuertes, como decíamos, la industria, la construcción. Te pongo un caso. Hay una empresa muy importante de fábrica de ladrillos en la región que pensaba a fines del año pasado realizar una inversión a fin de este año y aumentar un turno de la producción. Con la brutal caída que se produjo en estos meses, está viendo hoy no solo de que no va a invertir eso que tenía planeado, sino si hace una suspensión de turnos, de un turno al menos en la segunda mitad del año. Eso es lo que podemos estar empezando a ver si no hay un efecto así, un plan platita, como le decían en las últimas elecciones, que empecemos a encontrarnos más con noticias desde el Ministerio de Trabajo por esto del freno de la actividad, ¿no? Ante la incertidumbre, por ejemplo, en la construcción, aquellos que van terminando una obra que ya tenían en el sector privado van a esperar unos meses antes de volverlo a activar. Hay excepciones, uno se va a Funes y decís, che, ahí los barrios siguen creciendo, se siguen haciendo trabajos, pero es una minoría respecto a lo que es el general de la actividad económica y lo que es la Argentina en su conjunto. Perspectivas para el 2024 hay un montón, te lo dicen todos, ¿no? Sí. Ya empieza a llover, todos miran la minería, miran el litio. El otro día, bueno, se puso la última soldadura al gasoducto Néstor Kirchner, pero hay que llegar al año que viene, ¿no? En el medio, los bolsillos están muy, muy golpeados. Eso te iba a preguntar, Marcos, para cerrar, simplemente, ¿vamos a seguir con parches, con medidas de intentar controlar la situación de acá hasta a las elecciones? Porque da la sensación de que no hay plan B. Claro, digamos, creo que Massa ya no tiene más conejos en la galera. Sí están estos anuncios que uno ve los títulos, vos decís, veamos, baja el tema de las saldos de tarjeta. Cuando ves 2 puntos, decís, bueno, fue un título para los medios, pero en la realidad en el bolsillo no impacta. Sí creo que, al menos en el círculo rojo, la discusión es si hay una devaluación antes o después de las PASO, ¿no? O si llega este gobierno a diciembre, como viene diciendo Massa, yo no voy a devaluar, eso no va a suceder en mi gestión, al menos el dólar oficial, sí, al menos la señal que dio de las reuniones en el fin de semana es, y algo que ya veíamos en las últimas dos, es que empezó a acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial, pero no está al ritmo, o sea, puede achicar la brecha respecto al dólar blue, pero lo que está tratando sobre todo de evitar, y por eso también hay más medidas de control de los dólares financieros, es que no se le vayan los dólares financieros, irá devaluando un poco más el oficial, pero lo que no quiere es titulares de que el dólar blue le vuelva a pegar otra corrida y estemos hablando de nuevo 500, 600 o 800 pesos del dólar blue en los próximos meses, ¿no? Marcos, como siempre, muy claro, muy contundente con tus afirmaciones y a seguir el pulso de la economía, ¿no? Porque seguramente, y teniendo en cuenta que se trata de un año electoral, vamos a tener muchos de estos titulares, anuncios y versiones en materia económica.
Sí, creo que sin duda lo que le está pegando últimamente, en los últimos días Massa, es que se le está estirando el acuerdo con el Fondo Monetario Ujú. Internacional, con el cual espera cerrar 10.700 millones de dólares, y eso hace que se muestre activo y tratando de mostrar algunas medidas porque justamente lo que vos decís, quiere evitar que tener otro cimbronazo como el que tuvimos a final de abril, cuando se vienen las elecciones justamente.